Con este vídeo vamos a intentar explicar cómo se calcula el área bajo una curva, una curva o una función, ¿vale? Entonces, bueno, hay que recordar que dos cositas antes de empezar. Lo primero, que la integral definida de una función en un intervalo es la primitiva de esa función tomada en los extremos de dicho intervalo. Es decir, la integral definida entre a y b de una función f de x diferencial de x es igual a su primitiva tomada en esos valores entre a y b. Es decir, el valor de la primitiva en b menos el valor de la primitiva en a. A esto se le conoce con el nombre de regla de Barrow o segundo teorema fundamental del cálculo. Esa es la definición de integral definida y tiene una interpretación geométrica que es la siguiente. Cuando yo calculo la integral definida de una función, el valor que obtengo es el área bajo la curva, es decir, el área bajo una curva es la integral definida de la función en un intervalo de integración, ¿vale? Esa sería la interpretación geométrica. Es decir, cuando yo hago la integral definida entre a y b de una función f de x, el área que me queda bajo esa curva y el eje OX sería el valor del área y por tanto coincide con el valor de la integral definida. Cuando queremos calcular el valor de un área entre a y b, pues puedo aplicar una propiedad de las integrales definidas, que es la de romper el intervalo de integración, buscar un punto C, de manera que el área total sería el área que va desde A hasta C y el área que va desde C hasta B. En el dibujo quedaría representado de esta manera. De manera que el área total está definida por la integral definida entre a y b de la función diferencial de x. Pero esto lo puedo partir en un área 1 entre a y c, siendo la integral definida entre a y c de la función diferencial de x, más la integral definida entre c y b de la función diferencial de x. ¿Qué sucede? Pues que, como vemos en este dibujo, en esta representación, me queda una región positiva que correspondería al área 1 y una región negativa que correspondería al área 2. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, que la integral definida es en sí misma una suma algebraica. Esto es importante porque, claro, una suma algebraica quiere decir que es aquella que tiene en cuenta los signos. Y sin embargo, al sumar áreas, tenemos en cuenta el valor de estas áreas, pero en positivo. Es decir, cuando yo quiero sumar el área 1 y el área 2, aunque sea negativa por estar debajo de la curva, no puedo tomarla en negativo, tengo que tomarla en positivo, es decir, tengo que tomarla en su valor absoluto. Por eso, la integral definida entre a y b de la función diferencial de x es igual a la integral definida entre a y c de la función diferencial de x, que corresponde a la región positiva, más, y ojo que aquí es donde viene el dato, ¿vale? Más la integral definida entre c y b de la función diferencial de x, de x. Entonces, ¿qué sucede? Que como esta región queda en negativa, yo tengo que tomarla en valor absoluto. Tengo que tomarla en valor absoluto. Por eso hay que tener en cuenta eso es muy importante. Si quiero quitarme de líos, también puedo hacer lo siguiente: considerar toda la función en valor absoluto. Es decir, que yo siempre, para quitarme de líos, pongo el valor absoluto de la integral y ya está, pues me quito de lío de si es positiva o negativa, ¿vale? Eso también lo podría hacer, ¿vale? Pero cuidado, ojo, una cosita. El valor absoluto de la integral definida no es lo mismo que la integral del valor absoluto de una función. Cuidado con esto,
¿vale? Porque puede inducir a error, ¿eh? Repito esto, el valor absoluto de la integral de una función definida no es lo mismo que la integral del valor absoluto de la función. Yo lo que estoy haciendo es lo primero, estoy haciendo el valor absoluto de la integral. El valor absoluto de la integral. Vamos a hacer un ejemplo práctico para ilustrar esto, que hemos explicado teóricamente. El ejemplo práctico es el siguiente. Dice, determinar el área entre el intervalo menos 2 y 2, un intervalo cerrado, de f de x igual a x, de la función x, función f de x igual a x. Y el eje OX, es decir, quiero determinar el área que hay entre esta función, que la estoy representando aquí en rojo, y el eje OX, que es el eje horizontal, el eje de la x. Bueno, como vemos, efectivamente entre menos 2 y 2 tenemos un área que es negativa y un área que es positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago directamente la integral definida, aplicando la definición de integral definida entre menos 2 y 2 de x diferencial de x, me queda el valor de la primitiva tomada en los extremos del intervalo. Cuando yo resuelvo por la regla de Barrow esta integral definida, la suma algebraica me queda 0, ¿vale? Es decir, el valor de la integral tal cual es 0. Claro, ¿qué pasa? Que yo estoy sumando áreas, ¿vale? Yo no estoy calculando una integral definida sin más, sino que lo que me están pidiendo es que determine el área entre menos 2 y 2 de la función y el eje OX. Con lo cual tengo que tener en cuenta el signo de las áreas. Y si me doy cuenta, el signo de las áreas entre menos 2 y 0 es negativo y entre 0 y 2 es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo el intervalo menos 2 y 2 lo tengo que partir. ¿Dónde se rompe? En el punto de corte. En el punto de corte es donde se rompe. Claro, en esta función que es muy fácil, el punto de corte de la función f de x igual a x con el eje OX está claro que es 0. Con lo cual 0 va a ser, digamos, el punto donde se rompe el intervalo de integración. De manera que el área, la región negativa, la voy a tomar en valor absoluto. El área total sería el área 1 y más el área 2. El área 1 es negativa, luego la tengo que tomar en valor absoluto. Y eso es lo que estamos resolviendo aquí. El área 1, que es la región negativa, la tomo en valor absoluto. El valor absoluto de la integral entre menos 2 y 0, porque 0 es el punto de corte que me rompe el intervalo de integración, de x diferencial de x, es igual a el valor absoluto de la primitiva en los extremos del intervalo. Cuando yo resuelvo aplicando la regla de Barrow, me queda que el valor de la integral es el valor absoluto de menos 2, es decir, más 2. El área 2, que es una región positiva, no me presenta ningún problema porque yo calculo la integral definida entre 0 y 2 de x diferencial de x y resolviendo la primitiva de la función en los extremos del intervalo, me queda que la función vale 2. Con lo cual, cuando yo sumo las áreas, el área total sería el área 1 más el área 2, como digo, tomada en valor absoluto, ¿vale? Sería 4. ¿Vale? Las 4 unidades cuadradas. Cuando no me dicen si son metros o son centímetros cuadrados, pues pongo simplemente unidades cuadradas y ya está. Vamos a seguir con un problema típico, ¿vale? Muy sencillo, un problema típico como los que vamos a hacer, que sería determinar el área comprendida entre la curva de la función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3 y el eje OX en el intervalo 0, 2. ¿Vale? Entonces, este sería el problema que me piden, determinar un área. Y antes, bueno, pues voy a haceros un recordatorio de lo que llevamos visto hasta ahora. Hay que recordar que la integral definida es el área bajo una curva, o representa el área bajo una curva, mejor dicho. Hay que recordar que la integral definida se resuelve aplicando la regla de Barrow, como ya hemos visto, es decir, tomando la primitiva en los extremos del intervalo de integración, ¿vale? Estas son dos cosas que son cosas de concepto, ¿vale? Cuidado, la integral definida es una suma algebraica, por eso hay que tener en cuenta que las áreas que quedan por debajo del eje X, del eje OX, para ser más exacto, llevan signo negativo. Y, por tanto, hay que tomarlas en su valor absoluto. Esto es importante, hay que tomarlas en su valor absoluto.
aquellas que están por debajo del eje OX. Como he dicho antes, para quitarme de problema puedo tomar cada sección de área en valor absoluto y entonces ya me da igual que sea positiva o negativa porque yo siempre la estaría tomando en valor absoluto. Eso también lo puedo hacer, ¿vale? Bien, y última cosa que hay que recordar, los puntos de corte del eje OX son aquellos puntos en los que la función cambia de signo de más a menos o viceversa, de menos a más. Por tanto, el punto de corte va a ser el punto en el cual se rompe, o mejor dicho, sí, se rompe, se parte el intervalo de integración, ¿vale? Un dato más que tenemos que recordar, que lo pongo fuera de este recordatorio general y que forma parte simplemente del recordatorio de este tipo de problemas, de este problema en concreto, es que a mí me dan una función y esa función es del tipo ax cuadrado más bx más c. Todas las funciones de este tipo, de tipo de función cuadrática, son parábolas. Y como ya vimos en cursos anteriores, cuando el coeficiente de la x cuadrados es mayor que 0, la parábola es positiva. Por tanto, la parábola, al ser positiva, pues tiene sus ramas hacia arriba. Y cuando el coeficiente de x cuadrado, es decir, cuando la a es menor que 0, la parábola es negativa, es decir, sus ramas van hacia abajo, ¿vale? Esto es una cosa, recordar que nos puede venir bien a la hora de hacer este problema en concreto, ¿vale? Lo que os he recuadrado aquí sería un recordatorio general para todo este tipo de problemas de cálculo de área. Vale, pues vamos a resolver este problema de manera que me piden el área entre esta función y el eje OX en el intervalo 0,2. Bueno, puedo observar que como el coeficiente de x cuadrado, la a es positiva, las ramas irían hacia arriba, calcularía los puntos de corte con el eje OX, ya sabéis, hago 0 la función, calculo los puntos de corte aplicando la resolución de raíces de una ecuación de segundo grado y me dan dos valores. Me da dos valores, que es el valor x igual a 1 y el valor x igual a 3. ¿Qué sucede? Pues que en este caso, como x igual a 3 está fuera del intervalo de integración, ¿vale? Está fuera del intervalo de integración. Recuerdo que el intervalo de integración es el intervalo 0,2 y el 3 me pilla fuera, pues el 3 no lo tengo que considerar. Solamente voy a considerar el 1. Con lo cual el 1, x igual a 1, va a ser el punto donde yo voy a romper el intervalo. ¿Por qué voy a romper el intervalo de integración en x igual a 1? Pues porque la función cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. Y por tanto tengo áreas por encima del eje OX y áreas por debajo del eje OX, ¿vale? Bueno, yo he querido representar esta función aquí de manera muy sencilla, pues porque es muy fácil de representar. No tendríamos por qué si fuera más compleja, pero aquí como es muy sencilla la representamos. Daos cuenta, tengo el punto 0, tengo el punto 2, ¿vale? Y hago un esbozo rápido y digo, bueno, pues está claro que el punto de corte es el 1 y el 3. Al ser positiva la parábola va con las ramas hacia arriba, con lo cual yo dibujo así mi parábola y ya está. ¿Qué pasa? Que estoy calculando el área entre 0 y 2, de manera que me queda un área positiva y un área negativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el área negativa hay que tomarla en valor absoluto, porque el área total sería el área 1 más el área 2, es decir, la integral definida entre el intervalo 0,2 de la función f de x diferencial de x. Esto lo puedo romper en dos áreas. El área positiva, la región positiva, sería la que va desde 0 a 1, porque queda por encima del eje o x, y sería la integral definida entre 0 y 1 de x cuadrado menos 4x más 3 diferencial de x. Más el área 2. El área 2 es la región negativa, queda por debajo del eje o x, y por tanto la tengo que tomar en valor absoluto. ¿Lo veis? Aquí he puesto un valor absoluto. El valor absoluto de la integral definida entre 1 y 2 de la función diferencial de x. Puedo calcular esto por separado, calculando el valor del área 1, que es la región positiva, insisto, entre 0, la integral definida entre 0 y 1 de la función diferencial de x, es el valor de la primitiva tomado en los extremos del intervalo. Cuando sustituyo en los extremos del intervalo me queda que el valor es 4 tercios.
Haciendo el área 2, que es la región negativa, la tomo en valor absoluto, por eso aquí lo subrayo en verde para volver a explicar esto, en valor absoluto. Mantengo este valor absoluto cuando estoy resolviendo la integral definida por la regla de Barrow, ¿vale? Y al final, pues quito el valor absoluto, de manera que menos 2 tercios, tomado en valor absoluto, es más 2 tercios. Sumo las dos áreas, el área total sería el área 1 más el área 2, y finalmente me quedan 2 unidades cuadradas. Esta sería el área, esta sería la respuesta, porque 2 unidades cuadradas es el área, el valor del área entre la curva y el eje OX en el intervalo 0, 2, ¿vale? Yo espero que esto os haya quedado claro, porque, bueno, pues yo creo que esto ahora se trataría de seguir haciendo ejercicios, ¿vale? Así que, bueno, pues ahora luego os mandaré una serie de ejercicios para que intentéis practicar en casa, y con esto pues damos por finalizado el cálculo de áreas.